Saludos hermanos en Cristo, sean todos bienvenidos a este su programa Católico Defiende tu Fe del Movimiento Apostólico Semper Gaudens. Una vez más, acompañarlos para compartir todo aquello que nos enseña Jesucristo a través de su iglesia, la doctrina, la palabra de Dios y todas aquellas cosas que muchas veces son mal interpretadas y muchas veces se confunden dentro de la iglesia, tanto por los católicos como por los no católicos. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante porque es algo que nos compete a todos los católicos. Hoy hablaremos sobre la virginidad perpetua de María. Pero hermanos, también haremos al final, en el último bloque, haciendo mención a lo que es la festividad que muchas veces están los hermanos, muchos hermanos confundidos, que es la festividad del Halloween que se celebra estos días, que ningún católico debe celebrar. Haremos mención de eso, así que el programa se va a dividir en dos partes. Hablaremos de la virginidad perpetua de María y comentaremos algo sobre el tema de Halloween y la fiesta de todos los santos, que es la fiesta católica y la de los fieles difuntos. El día de hoy nos acompaña el hermano Eric. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo te encuentras? Bien, gracias a Dios, Ronaldo. Feliz, contento de estar aquí nuevamente contigo y con todos los televidentes. Ya el hermano Eric ha estado anteriormente aquí también compartiendo con nosotros otro tema. Hoy va a aportar también todo aquello que tiene que ver con la virginidad perpetua de María. Hermano Eric, ¿me acompaña en la oración? Sí, cómo no. Como un buen tema mariano, vamos a encomendarnos a la Santísima Virgen para que nos ayude en este día, ¿no? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, este tema es muy importante porque muchas veces es atacado a la Virgen de María. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a los hermanos protestantes hablar en contra de la Virgen de María? Diciendo que los católicos estamos haciendo algo erróneo, lo cual no es cierto. Entonces vamos a empezar primero explicando lo que es el dogma. El dogma de la Virgen de María fue definido en el Concilio de Letrán, en el 649. El señor director ahí nos ayuda con las láminas para que vayamos entrando en lo que es el tema. El Concilio de Letrán nos dice que la Virgen María fue virgen antes, durante y después del parto. Vamos a ir viendo un poco lo que es el concilio del dogma de la virginidad perpetua, el dogma de la virginidad perpetua de María, y explicar en qué consiste este concilio. ¿En qué consistió? El señor director puede pasar la siguiente lámina para que los hermanos también vean a qué se refiere este dogma. Primero, en el concilio de Letrán, nosotros, la Iglesia ha definido, lo voy a leer textualmente, en el año 149, si alguno de acuerdo con los santos padres no confiesa que María Inmaculada es real y verdaderamente Madre de Cristo y siempre virgen en cuanto concibió al que es Dios único y verdadero, el Verbo engendrado por Dios Padre, desde toda la eternidad en estos últimos tiempos, sin semilla humana y nacido sin corrupción de su virginidad que permaneció hasta después de su nacimiento, sea anatema. Esto fue en el concilio de Letrán. Algo muy interesante que debemos entender de este concilio que hubo sobre la definición del dogma es que el hecho de que el concilio lo haya dicho en el 649 no quiere decir que fue creado ese día, porque esa es una mala concepción que se tiene, y eso es lo que vamos a abordar hoy. Vamos a hablar desde los tiempos de los primeros padres de la Iglesia y vamos a ir viendo el recorrido de lo que es la virginidad de María en los primeros
padres de la iglesia, y vamos a ir hasta los reformadores y cómo vemos cómo este tema también era anunciado y también era debatido en ese tiempo, porque había muchas herejías. Hermano Eric, ¿nos puedes compartir también para los televidentes? Sí, es muy importante este tema de la virginidad de María desde el aspecto que queremos tomarlo el día de hoy, ¿no? Que es el aspecto desde la antigüedad. Porque ahora vivimos en un mundo en el cual el hedonismo y la libertad de muchos aspectos de la sociedad no permiten a muchos, tanto católicos como no católicos, observar la importancia que tiene este dogma en cuanto al cristianismo y cómo fue proclamado desde los primeros siglos. Y eso se puede ver muy tajantemente, como decía el hermano Ronaldo. En el 649 se declara y se especifica lo que es antes, durante y después del parto. Inclusive, casi 100 años antes, por el año 553, ya se hablaba en el concilio de Constantinopla de que ella es siempre virgen. Y no solo por los años 500, sino desde los primeros tiempos de la era cristiana, que es lo que exactamente vamos a ver. Porque pueden decirse algunos de que qué importancia tiene esto si yo interpreto la Biblia de otra manera y cosas por el estilo, ¿no? Pero vamos a ver cómo los discípulos de los apóstoles, o sea, los apóstoles mueren, los discípulos y los discípulos de los discípulos, o sea, los obispos y los encargados de las ciudades, comienzan a enseñar sobre este tema. Y este tema es bastante importante porque a Dios le gusta que se proteja la virginidad de su madre. Cuenta la historia que un santo español, San Ildefonso de Toledo, era un férreo defensor de la virginidad de María, ¿no? Entonces, como era un férreo defensor de la virginidad de María, cuenta la historia que la Virgen María bajó del cielo y le regaló una casulla. Le regaló una casulla enviada por nuestro Señor Jesucristo en honor por respetar y defender la virginidad de nuestra Santa Madre de Dios. Así que de que hablemos de la virginidad de María y se le proteja y se le dé el honor que merece, el respeto que merece, eso le agrada a Dios. Entonces vamos a ver cómo los primeros cristianos enseñaban sobre este tema. Pero antes de ver a los primeros cristianos, vamos a ver quiénes son usualmente los que hacen objeciones o los que han hecho objeciones sobre la virginidad de María. El señor director, si nos puede ayudar con la siguiente lámina, ahí podemos ver exactamente en el transcurso de los siglos quiénes eran los que objetaban la virginidad de María antes, durante y después del parto. Porque hay algo muy importante a tomar en cuenta, hermanos. Los cristianos nunca dijeron que María tuvo más hijos ni que perdió la virginidad en algún momento. Lo que ellos siempre protegían era todos estos aspectos del dogma antes que se proclamara, porque ellos ya tenían como tradición desde los apóstoles que ella nunca dejó de ser virgen. Y esto lo vamos a ver en estos momentos en la siguiente lámina de los enemigos de María. Me llama la atención lo de los enemigos de la virginidad de María, es que, fíjense que no es de ahora. La gente piensa que es de ahora, pero ahora no solamente se ataca a la Virgen, sino que desde los principios del cristianismo ya se va atacando. Así que en la lámina vamos a ir viendo lo que es este listado de lo que son por lo menos las principales herejías desde los primeros cristianos hasta ahora, porque no solamente incluye a los protestantes de ahora, sino que incluso sectas desde el inicio del cristianismo están atacando constantemente lo que es esto. Bien, para esto, primeramente, yo también quisiera consultar y preguntarle a Eric. Por ejemplo, aquí yo tengo de que uno de los que enemigos de la virginidad era Cerinto, los paganos judíos, ebionitas, elvidio, joviano, antidicomaritas y protestantes. ¿Qué nos puede decir de todos estos hermanos que por lo menos, cómo atacaban ellos a la iglesia, a los enemigos? Sí, esto es muy importante porque aquí vamos a ver quiénes eran los que defendían, estaban dentro de la iglesia y los que se salían o no estaban en la iglesia. Comenzando, por ejemplo, en la lista que tenemos en pantalla con Cerinto. Los primeros que comenzaron a atacar la virginidad de María eran los paganos y los judíos. Los paganos como Cerinto y los ebionitas no creían lo que es la virginidad antes del parto, como dice allí en términos latinos, ante partum y in partum. Antes del parto y en el parto, que la Virgen siguió siendo virgen, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los gnósticos, como ellos, no creían que Dios había venido en la carne.
Por eso que San Juan en una de sus cartas dice que el anticristo es aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Eso es muy importante. Y los judíos también reclamaban a los cristianos de que una mujer, por ejemplo, Jesús no nació virginalmente, ¿no? Sin concurso de varón y nada de eso. Eso es lo que ellos objetaban. En cuanto al vídeo, en el siglo IV, que fue refutado por San Jerónimo, un gran padre de la iglesia y doctor de la iglesia, fue el primero, y óigase bien esta palabra, fue el primero en comenzar a decir que la Virgen María tuvo más hijos. Ese fue el primero, porque él, al igual que hay algunos hermanos ahora, cuando la Biblia menciona hermanos de Jesús, él pensaba, no siendo experto en escritura, de que esos hermanos de Jesús eran hijos de la Virgen María. Entonces, aquí vemos en ese desarrollo de los primeros siglos, por ejemplo, los primeros 500 años antes de la declaración del dogma, que los que atacaban a la iglesia y a la virginidad de María eran los gnósticos, los paganos, los judíos y estos dos personajes como Elvidio y Joviniano, que se salen de la iglesia para inventar esta nueva teoría. ¿Y por qué era nueva teoría? Por supuesto, porque si no fuera nueva, los obispos no lo protegieran. San Jerónimo no le hubiera dicho nada. Mira, tienes razón, pero no fue así. San Jerónimo protegió la virginidad de María. San Agustín fue otro que protegió muy fuertemente la virginidad de María, y esto se ve desde los primeros siglos de la iglesia, hermano Ronaldo. Sí, y fíjate que ahí, como he mencionado, las principales herejías, los ataques a la Virgen María. Es decir, que los ataques actualmente que ocurren contra la Virgen María no son nuevos. Desde el inicio de la iglesia se levantaban personas para atacar la virginidad de María. Entonces, cuando usted ve a estos hermanos que atacan y sacan la Biblia y todo lo demás, desde el principio del cristianismo ya había gente en contra de los cristianos, es decir, incluso dentro de los mismos cristianos que hablaban en contra de la virginidad. Sin embargo, asimismo, habían personas que defendían. ¿Pero qué decía la iglesia en ese tiempo? Podemos mencionar a San Ignacio de Antioquía, por ejemplo, hermano Eric. Sí, por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, que fue discípulo del mismo apóstol San Juan, ese aquel que se recostó en el pecho de nuestro Señor Jesucristo, fue obispo, llegó a ser obispo de Antioquía, en lo que hoy conocemos que es Siria, ¿no? Siria, Antioquía, ¿no? Y se dice que conoció al apóstol Pablo y también al apóstol Pedro, porque Pedro fue a Antioquía ya para el final de su vida, ¿no? Como dice en Hechos de los Apóstoles cuando se encontró con el apóstol Pablo por allá. Entonces, San Ignacio de Antioquía es un vivo ejemplo de la enseñanza de los apóstoles. Nuestro señor director, si nos puede ayudar con la siguiente lámina, ahí vamos a ver lo que él enseñaba con respecto a la virginidad de María antes del parto y durante el parto. Muy importante. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, que murió en el año 107, siendo obispo y martirizado en Roma, porque recuerden, él murió mártir, dice en una de sus cartas así, él escribió 7 cartas a las iglesias cuando iba camino al martirio, y escribió esto: quedó oculta al príncipe de este mundo la virginidad de María y su parto, como también la muerte del Señor, 3 misterios clamorosos que fueron cumplidos en el silencio de Dios. En su carta dirigida a la ciudad de los Efesios, dijo eso: la virginidad de María y su parto fue oculta al príncipe de este mundo. Muy importante eso, porque aquí ya nos da un dato muy interesante con respecto a la teología, porque algo que se le oculte al demonio, como la virginidad de María y el parto de María, eso deja mucho que decir, ¿no? Otro texto que dice así: él verdaderamente es del linaje de David según la carne, pero hijo de Dios por voluntad y poder divinos, verdaderamente nacido de una virgen y bautizado por Juan para que se cumpliera en él toda justicia. En estos dos textos, el gran obispo San Ignacio de Antioquía primero defiende la virginidad de María en el parto y la virginidad de María en general, porque habla de la virginidad de María que le fue oculta al demonio. Y en el segundo texto, en su carta a los de Esmirna, dice que él verdaderamente nació de una virgen, que es lo que él combatía en su tiempo, en el año 107, antes de morir, al igual que el apóstol San Juan, contra los gnósticos y los paganos, porque decían que Jesús no había nacido virginalmente, sino que había sido por la unión con San José o por algún otro hombre, ¿no? Y eso es lo que ellos protegían desde ese tiempo. Número 1, que nació virginalmente, fue concebido virginalmente por obra y gracia del Espíritu Santo, por eso dice que nacido de verdad de una virgen. Y segundo,
que al demonio le fue oculta la virginidad de María y su parto. O sea, aquí vemos dos aspectos. Él protegió la virginidad de María antes del parto, al ser concebido Jesús, y durante el parto, como dice en su carta a los Efesios. Muy interesante esto, hermano. Vemos cómo desde el inicio de la iglesia ya habían católicos, obispos, defendiendo la virginidad de María. Es decir, que habían gente que ya sabía que había ese ataque, sin embargo, veía y protegía a la Santísima Virgen María. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con este interesante tema. Estamos de vuelta, hermanos, en este su programa Católico Defiende tu Fe, hablando sobre la virginidad perpetua de María. Ya hemos hablado desde los inicios de la iglesia, cómo se ha atacado y cómo ha habido obispos que han defendido la fe y cómo han defendido la virginidad de María. Si quieren compartir su experiencia o quieren dar un comentario, pueden hacernos llegar a través de los teléfonos 375-2100. Pueden aportar, comentar o decir o preguntar algo que tenga alguna inquietud. Vamos a ir continuando con el tema de la virginidad perpetua y seguimos con los primeros padres de la iglesia. Vamos con San Ireneo de Lyon, la cual él está también defendiendo a la virginidad perpetua de María. Señor director, si nos pasa a la siguiente lámina, en donde vamos a ver también los dichos de él. Es importante que recalquemos que San Ireneo, él fue discípulo de San Policarpo y San Policarpo fue discípulo de San Juan. Es decir, que el que va a hablar o el que San Ireneo no es cualquier persona, es alguien que conoció directamente y recibió las instrucciones directamente de uno de los discípulos del apóstol San Juan. Hay que escucharlo, claro que hay que escucharlo, porque allí es donde él también va defendiendo por qué nosotros hablamos de la virginidad perpetua de María. Señor director, ¿nos ayuda con la lámina para que los hermanos televidentes vayan viendo? Voy mencionando lo que dice San Ireneo. Siendo él puro, abriría puramente la matriz pura que regenera a los hombres para Dios, la cual él mismo hizo pura contra las herejías. Fíjate cómo aquí dice claramente cómo, hablando San Ireneo contra las herejías, cómo no puede mantener la lámina, señor director, cómo él mantuvo puro, es decir, es Dios mismo, cómo mantuvo puro la matriz, cómo él hizo eso. Claro, él es Dios. Y en la demostración de la predicación apostólica menciono también, y también en torno a su nacimiento, él mismo profeta dice en otra parte, antes de que engendre la que está en dolores y antes de que le lleguen los dolores del parto, dio a luz a un niño. Así dio a conocer lo inesperado, inopinado de su nacimiento de la Virgen. Aquí vemos claramente cómo San Ireneo defiende, es decir que, claro, siendo Dios, él conservó a la Virgen María, mantuvo la matriz de la Virgen María intacto, antes, durante y después. Y es muy importante que sepamos eso. Vamos a ir continuando también con San Clemente, en la cual también San Clemente nos va a ir también mencionando aspectos de la virginidad de María. ¿Bueno, Eric? Sí, esto es muy importante porque, como hemos visto, hermanos, comenzamos con San Ignacio de Antioquía. Ahí vemos que está en Siria, ¿no? Nos pasamos a Irineo, que está en las Galias, en Lyon, lo que ahora se conoce como Francia. De Siria nos vamos para Francia. Y ahora pasamos para Alejandría, o sea, Alejandría en Egipto. Francia, Siria, Egipto. 3 lugares súper distantes que mantienen la misma enseñanza que recibieron de los apóstoles y sus discípulos. Clemente de Alejandría, un gran escritor eclesiástico, escribió demasiado, escribió un libro llamado Stromata y otros más, fragmentos que se han encontrado, defiende también la virginidad de María. Y es muy importante este tema porque en Egipto
también salieron muchas herejías, ¿no? Entonces, él, como buen defensor de la iglesia cristiana desde los primeros siglos, sigue manteniendo eso que enseñamos el día de hoy. Si nuestro querido director nos puede ayudar con la lámina, vamos a leer lo que enseñó Clemente de Alejandría, que murió por los años 215. También como vamos desde el año, murieron los apóstoles, vemos a San Ignacio, Irineo terminando el año 200 y comenzamos por los años 200, ¿no? Clemente de Alejandría dice, ahora bien, por lo que parece todavía muchos opinan que María es parturienta, o sea, que no es virgen, dice entre paréntesis, ¿no? Por el nacimiento del niño. Y miren lo que él dice, cuando en realidad no es parturienta, porque también algunos dicen que después de haber dado a luz, la partera la encontró virgen. Esto porque toma en cuenta algunos libros de los años 100 que ellos leían para ese tiempo. Muy importante ese texto. Y después de Alejandría en Egipto nos vamos para Roma con San Hipólito por el año 235 cuando él murió, por supuesto. Eso es muy importante también para tomarlo en cuenta, hermanos, porque ellos mueren en el 215, 235, pero eso no significa que ellos están hablando de eso en ese año de su muerte. Eso es una catequesis que ellos recibieron de los cristianos desde pequeños. Entonces dice San Hipólito de Roma así, pero el creador de todas las cosas incorporó a sí mismo un alma racional y un cuerpo sensible de la Santísima María, siempre virgen. Esto lo dijo en un texto llamado Contra los herejes Verón y Élix, en su fragmento número 8. Aquí vemos a San Hipólito de Roma diciendo ya la palabra siempre virgen. O sea, esto no estaba en discusión para los primeros cristianos, de que la Virgen María es siempre virgen. Como dice un sacerdote español, ¿qué sentido tendría llamar a la Virgen virgen? Una madre usualmente ya no le dices virgen, una madre que tiene un hijo y no le dices virgen. Entonces los credos apostólicos desde tiempos inmemoriales decimos siempre, siempre virgen, virgen, virgen siempre. ¿Qué opinas, Ronaldo, sobre Sí, eso? mira, y a mí me llama la atención también, como decía el hermano Eric, es que estos son apenas los inicios de la iglesia. Es decir, porque muchas veces decimos que esto lo inventó la iglesia recientemente, porque ya hablamos de que el 649 fue el concilio de Letrán, pero sin embargo vemos en el siglo II, vemos cómo están allí defendiendo la virginidad de María y hablando de la virginidad de María. Es decir, que no es algo que es reciente, sino que viene desde el principio. Los ataques incluso vienen desde los principios. Y es por eso que la iglesia ha defendido el dogma de la virginidad perpetua de María. Esto no es algo casual, eso es algo que nosotros debemos entender que como católicos también debemos defender. ¿Cuántas veces usted no ha escuchado a personas que nos dicen, no, es que ustedes los católicos dicen que la Virgen María, ustedes hablan de la Virgen María, pero ella no fue virgen, que tuvo más hijos, más hermanos? Y vemos cómo los primeros cristianos defendían a la Virgen María. También un aspecto muy importante que quiero hacer notar y también importante sobre San Gregorio de Niza. San Gregorio de Niza también, y vemos que esto fue en el siglo IV, en donde él también nos habla sobre la virginidad perpetua de María. Sí, San Gregorio de Niza, uno de los padres capadocios, como le dicen, ¿no? Por los años 300, que es exactamente el momento en que salió alguien llamado Elvidio para inventar de que María tuvo más hijos. Pero miren lo que dice San Gregorio de Niza, un obispo también. En el mismo sentido, el vientre de la Santa Virgen, que atendió a un nacimiento inmaculado, miren lo que dice, que el nacimiento fue inmaculado. ¿Qué significa? Sin mancha. Ese es declarado bendito en el Evangelio, pues ese nacimiento no anuló la virginidad, ni la virginidad impidió un nacimiento tan grande. Eso lo dice en un texto llamado En Tratado sobre la Virginidad. Aquí San Gregorio de Niza básicamente ya nos comienza a dar puntos teológicos, ¿no? Que esa virginidad no anuló un nacimiento que es tan grande porque el que nació es Dios, el hecho carne, y ese nacimiento fue inmaculado, o sea que fue un nacimiento sin mancha. Entonces ya pasamos el siglo II, siglo III, vamos por el siglo IV y vemos que la doctrina, la enseñanza prosigue de la misma manera, sin discusión, y no andan diciendo que María tuvo más hijos ni nada por el estilo, ¿no? Sí, y vamos ahora con San Jerónimo. Seguimos cómo seguían defendiendo la fe.
¿Qué nos dice San Jerónimo? Señor director, si nos puede poner la lámina para que vayamos viendo qué es lo que nos dice San Jerónimo. Santa María, bendita María, Madre y Virgen. Virgen antes del nacimiento, virgen después del nacimiento, concede al poder de Dios que nació de una virgen y sin embargo la misma virgen fue virgen después del nacimiento. Homilía sobre el Evangelio de Juan 1. ¿Acaso no puede poner en tu contra toda la serie de escritores antiguos, Ignacio, Policarpo, Ireneo, Justino Mártir y muchos otros hombres apostólicos y elocuentes? Mantenían estos mismos puntos de vista y escribieron volúmenes repletos de sabiduría. Si alguna vez hubiera leído lo que ellos escribieron, serías un hombre más sabio. Contra el Vídeo 19, argumento de que Jesús no tuvo más hermanos de sangre. Vemos a San Jerónimo, pero uno dirá, bueno, todos ellos son católicos, claro, todos ellos son católicos, pero ahora vamos a ver un aspecto muy importante, es en cuanto a los protestantes. ¿Qué decía Martín Lutero y los demás reformadores en cuanto a lo que es también la Virgen de María? Usted sabía que también Martín Lutero y muchos reformadores defendían la Virgen de María. Así es, hermano. Veamos qué es lo que nos dice. Y allí el hermano Eric nos puede también ilustrar lo que Martín Lutero y los demás reformadores decían de la Virgen de María. Sí, esto es muy importante porque después que la Iglesia sufrió esa dolorosa ruptura en el siglo XVI con los hermanos protestantes, comenzando con el fraile agustino Martín Lutero, que era de la Orden de San Agustín, por supuesto, era sacerdote, rompió lazos con la Iglesia Católica y comenzó a interpretar la Biblia por su propia cuenta. Y esto ha dado pie a muchos grupos y distintas denominaciones, ¿no? Pero vamos a ver lo que dice el primer reformador del siglo XVI, Martín Lutero, que aun cuando se había salido de la Iglesia Católica, él mantenía la información de que la virginidad de María es algo que se debe creer. Entonces, si el señor director nos pone el texto de Martín Lutero, dice así: Cristo, nuestro Salvador, fue el fruto real y natural del vientre virginal de María. Esto fue sin la cooperación de un hombre y ella permaneció virgen después de eso. Eso está en las obras de Lutero. Para los que estén interesados en las obras de Lutero, todo lo que él escribió esto sobre la virginidad de María. Hay otro texto más de otro reformador, aparte de Lutero, que también habla sobre la virginidad de María. Y aquí vemos muy importantes estos textos porque nos ayudan a comprender qué ellos pensaban con respecto a la virginidad de María versus lo que ahora se dice. Que cuando alguien lee un texto de que mira, ahí dice hermano de Jesús, que mira que ella fue al templo y cosas por el estilo, hay que ver quién está entendiendo bien los textos. Si los que ahora están leyendo la palabra de Dios o si desde los inicios del cristianismo entendían otra cosa. Y son malentendidos más que nada, ¿no? Por ejemplo, Juan Calvino, si puede poner en pantalla el señor director, él hablaba de un texto de Mateo 1:25, porque ese texto también lo sacan mucho ahora algunas personas que leen la Biblia y dicen, dice el texto que no la conoció hasta, o sea, hablando de San José a la Santísima Virgen María, no la conoció hasta que dio a luz, o sea que sí después la conoció, pues, dando a entender de que después mantuvieron relaciones, ¿no? Cuando dice el vídeo así, la inferencia que el vídeo, que eso fue lo que inventó ese hereje del siglo IV, sacó de ello fue que María no permaneció virgen hasta su primer nacimiento y que después tuvo otros hijos con su marido. De estas palabras no se puede extraer ninguna inferencia justa y bien fundada. En cuanto a lo que ocurrió después del nacimiento de Cristo, se le llama primogénito, pero es con el único propósito de informarnos que nació de una virgen. De lo que ocurrió después, el historiador no nos cuenta. Entonces mire cómo termina Juan Calvino, que uno de los reformadores de Suiza, dice así: nadie se obstinará en mantener el argumento si no es por su extrema afición a la disputa. Y aquí vemos a Juan Calvino, un reformador suizo después de la época de Martín Lutero, enseñando de que María siguió siendo virgen y que ese texto que usualmente algunas personas quieren malinterpretar desde el tiempo de él, eso no significa de que María tuvo más hijos. Están malentendiendo el texto. Sí, y fíjense que, hermanos, que me llama la atención también cómo los reformadores, es decir, los protestantes, los que fundaron las iglesias que actualmente, claro, no es la misma iglesia porque incluso han cambiado doctrinas, pero los que se hacen llamar que fueron sus reformadores, sus fundadores, ellos también defendían la Virgen de María, es decir, los protestantes también defendían. Entonces vemos cómo muchas veces la carencia de esa información histórica de lo que es la virginidad de María. No se conocen estos datos y por eso es que andan buscando textos bíblicos en donde vemos que contradice
todo lo que el Señor Jesucristo ha enseñado y todo lo que la iglesia ha revelado. Fácilmente, viendo la historia, como la hemos visto nosotros, podemos constatar de que la Virgen de María, primero, siempre ha sido atacada, y segundo, que siempre ha sido defendida por aquellos que creen en Jesucristo. Vamos a continuar con este tema en el siguiente bloque. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos, ya regresamos. Bienvenidos, hermanos, nuevamente continuando con el tema de hoy sobre la virginidad perpetua de María. Vamos a ir hablando un poquito ya y viendo un poco las objeciones, pero primeramente vamos a hacer un breve comentario de lo que hemos hablado, de lo que es todo este transcurso de la historia en cuanto a cómo se defendía la Virgen María. ¿Manuel? Sí, comenzando desde los inicios del cristianismo, ya hemos visto cómo los obispos han protegido la virginidad de María antes, durante y después del parto. 500 años antes de que se proclamara el dogma, desde los inicios de la era cristiana, los discípulos del apóstol Juan. Y esto es muy importante porque Juan, el discípulo amado, es el discípulo que Jesucristo le encargó a la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Entonces, estos aspectos íntimos de la vida de Santa María, nuestra Madre, transmitido por el apóstol San Juan a sus discípulos, tiene mucha importancia, mucha importancia histórica, porque recuerden que la Biblia no habla de todos los detalles, pero esto es muy importante, ¿no? Entonces, en cuanto a la reforma protestante, hemos visto cómo los primeros reformadores nunca objetaron sobre el tema de la virginidad de María, y es más, la protegieron de igual forma. Había muchos textos más de otros reformadores, pero por el tiempo no va a alcanzar, ¿no? Pero lo interesante es que después de Martín Lutero, Calvino y estos nombres que hemos mencionado, después del siglo XVIII comenzó a decirse con más fuerza de que la Virgen María tuvo más hijos y a malinterpretar algunos textos bíblicos. ¿Por qué? Porque todos esos grupos que ellos formaron se seguían separando y dividiendo, y recuerden que eso viene de Europa, se trasladó a América, y recuerden que tenemos todas esas congregaciones no católicas a lo largo de nuestros países, en el cual cada uno comienza de repente a interpretar la Biblia de una manera diferente a como incluso los reformadores o los iniciadores de esas iglesias lo hacían, ¿no? Pero esto puede ser un tema para ayudarlos en ese sentido. Sí. Después del siglo XVIII, ¿cómo ha cambiado estas doctrinas? Sí, si el señor director nos presenta la siguiente lámina, vamos a ver brevemente unas objeciones que a veces nos dan los hermanos para que podamos entender por qué nos dan y cuál es la respuesta bíblica de esto. Señor director, ¿nos pueden mencionar, poner exactamente? Miren, fíjense el texto bíblico, Mateo 16:46. Todavía estaba hablando de la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera y trataban de hablar con él, porque mencionan sus hermanos. La siguiente lámina, señor director, para que los hermanos sepan cómo hay que responder. Dice Génesis 3:8, dijo pues Abraham a Lot, no haya disputa entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Es decir, que a la palabra hermano no solamente se refería a palabras hermanos de sangre, sino que también se refería a hermanos que puede ser un compatriota, puede ser un primo, puede ser alguien, entonces no hay que confundir eso. Y la siguiente objeción, hermano Eric. Sí, hay otra objeción muy importante sobre la palabra primogénito, ¿no? Que decían que, como el texto bíblico dice, que dio a luz a su hijo primogénito, significa de que tuvo más hijos. Si es el primogénito, hay segundogénito, tercergénito y demás, ¿no? Sin embargo, la Santa Palabra de Dios también nos enseña de que no solo en la cultura judía al hablar de primogénito había más hijos, sino también simplemente hablar de que es el primero y punto. Señor director, si nos puede ayudar con la lámina, nos dará una buena asistencia, ¿no? Dice, y primogénito, Lucas 2, 6 y 7. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Ahí está la palabra, ¿no? Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no tenían sitio en el alojamiento. Entonces aquí vemos la palabra primogénito, donde de repente algunas personas dicen, miren, si es primogénito hay más hermanos, pero en la Santa Palabra de Dios también nos dice algo muy interesante,
sobre esta objeción. Está en Primera de Crónicas, capítulo 23, si el señor director lo puede poner. Dice, hijos de Eliezer, Rehabías, el primogénito. Eliezer no tuvo más hijos, pero los hijos de Rehabías fueron numerosos. Aquí vemos de que Eliezer no tuvo más hijos y se le llama al hijo como primogénito sin tener necesidad de tener más hermanos en ese sentido, ¿no? Entonces, la palabra de Dios y la cultura judía se tiene que ampliar de muchos aspectos para comprenderse y de repente no tener esas confusiones que podemos ver en estos días. Sí, así es, hermano. Así que vemos cómo se defiende a la Virgen María desde el principio apostólico, desde los tiempos apostólicos, y actualmente también, y en la Biblia, como vemos, se manipula. Sin embargo, sabemos que la Virgen María siempre ha sido virgen. Otro aspecto muy importante que queríamos tocar en este programa era sobre la festividad del Halloween, como había dicho. Muchas personas actualmente celebran esta festividad, pero esta festividad no es cristiana, no es católica. Es decir que, hermanos católicos, a todos los que nos escuchan, no hay que celebrar esa fiesta. Y uno puede caer inocentemente, la cual uno dice que no, que tiene de malo disfrazarse, pero estamos rindiendo un culto no estamos rindiendo culto a Dios, sino al enemigo. Entonces, por eso que ni siquiera eso. Lo que hay que resaltar aquí, hermanos, cuanto a la festividad que hace la iglesia es, primero, la víspera de Todos los Santos y la fiesta de Todos los Santos que se celebra el 1 de noviembre. Y la iglesia, y en algunas diócesis que he visto, vemos cómo hay una alternativa, la cual es vestir a los niños de santos. Ahí, incluso en la parroquia en donde asistimos, allí va a haber una actividad en donde se van a vestir de santos los niños. Es bueno inculcarle a los niños la festividad de la fiesta de Todos los Santos, porque el Halloween está atacando mucho. Vemos cómo está el comercio, vemos cómo está todo esto, y también la festividad de los fieles difuntos que se celebra el 2 de noviembre, que también está unido a la festividad de los santos, de Todos los Santos. Está unido a la fiesta de los fieles difuntos. Hermano Eric. Sí, y esto es muy importante porque recuerden que el Halloween lo que se resaltan son dos cosas en esta época, ¿no? El consumismo, o sea, gastar, 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 uno es esa cosa. Y segundo, resaltar la oscuridad. Si ven, siempre los disfraces son cosas feas, malas, sangre, cosas por el estilo, ¿no? Que no van acorde a la identidad cristiana, porque nosotros no somos hijos de la oscuridad, somos hijos de la luz. Y nuestro Señor Jesucristo dijo que nosotros debemos ser sal de la tierra y luz del mundo, así como Él es luz. Y lo que debemos resaltar y apoyar es la festividad de Todos los Santos, y inclusive si se puede ir la noche anterior de la víspera de Todos los Santos, donde hay una liturgia muy especial para eso, y también los fieles difuntos, porque recuerden esa conexión especial y sobrenatural que tenemos con los hermanos de la iglesia purgante y la iglesia triunfante que está en el cielo. Nosotros, siendo iglesia militante, tenemos que estar en esa batalla, en esa lucha diaria que tenemos en estos momentos, y estos momentos es esa batalla, ¿no? Esa batalla entre las personas o el mundo que quiere resaltar lo que es oscuro versus nosotros que tenemos que resaltar el amor de Cristo y la luz para el mundo. Sí, y algo muy importante lo que dijo el hermano allí es sobre esa conexión que hay de nosotros, que somos estas iglesias que estamos militando en este mundo. La iglesia triunfante, aquellos santos que están en el cielo, la iglesia purgante, que están en el purgatorio. El purgatorio es uno de los temas que hemos dado aquí también. Y cómo es esa conexión que tenemos. Por eso hablamos de la comunión de los santos, y eso lo profesamos en el credo, incluso. En el credo mencionamos que nosotros creemos en esa comunión de los santos. Y el 1 de noviembre, que se celebra la festividad de Todos los Santos, darle esa relevancia. ¿Por qué? Porque la festividad de Todos los Santos, primero, es darle gracias a Dios por la cantidad de santos que ha habido en la iglesia. Cuánta santidad hay en la iglesia en cuanto a lo que todo en el transcurso de la historia ha dado muchos santos, que si no empezamos a nombrar no terminamos. También otro aspecto muy importante de la festividad de Todos los Santos es agradecer a aquellos santos que están en el cielo por todas aquellas intercesiones que han hecho por nosotros. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos pedido esa intercesión a San Juan Bosco y a todos los demás santos que han habido, San Jerónimo y todos aquellos santos que han habido en la iglesia? ¿Cuántas intercesiones nos han hecho ante tu Padre? Así que es agradecer hacia ellos.
Y otro aspecto muy importante es también vernos a nosotros, saber de que nosotros estamos llamados a la santidad, a ser personas santas. Así que muy importante ese aspecto. Y también la fiesta de los fieles difuntos, en la que allí celebramos, o el Día de los Fieles Difuntos, en la que celebramos también todas aquellas personas que en la iglesia purgante están, vemos como ellos necesitan nuestras oraciones, porque ellos no pueden orar por ellos mismos. Nosotros necesitamos orar por ellas. Entonces, por eso es importante no olvidar a toda aquella iglesia purgante que pide de nuestras oraciones, especialmente de la Santa Eucaristía, ese día, y asistir a la Santa Eucaristía. Y no solamente el día de los fieles difuntos, sino siempre que vayamos a la Eucaristía pedir por ellos, porque ustedes le hacen un gran bien a sus hermanos, porque allí ellos se purifican y ustedes lo que hacen es para que ellos puedan entrar a la patria celestial, al cielo. Entonces es muy importante, hermanos, enfocarnos en la festividad de los santos, de todo el día de todos los santos y el de los fieles difuntos. Nunca olvidar a aquellos difuntos, amigos, parientes, hermanos, todos ellos que ya no están en este mundo, pero están purgando sus almas para entrar en el cielo. No olvidemos eso y quitemos esa festividad del Halloween que tanto daño hace a la sociedad. Necesitamos personas que sean santas en la iglesia, y eso es lo que estamos llamados, a la santidad. Bueno, hermanos, ya terminamos, ya se nos acabó el tiempo para este programa. Muy interesante todo lo que hemos hablado. Así que le agradezco al hermano Eric por habernos acompañado e ilustrado por todas aquellas catequesis de la virginidad y sobre el Halloween. No más nos queda decir que tengan una semana siempre alegres en el Señor.